Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este presente video queremos retomar el tema que nos propusimos estudiar en el anterior video, el tema de que llamamos ¿qué es la iglesia? En el video anterior dijimos que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, se hace la primera mención a la iglesia, que en el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan no aparece la iglesia mencionada como tal. Quisimos saber por qué es esto, nos preguntamos por qué, y es lo que queremos responder. ¿Por qué en Mateo, que es el evangelio que presenta al Señor Jesús como rey, nos habla de la iglesia? Bueno, cuando nos propusimos esto, comenzamos con el evangelio de Mateo capítulo 2, y vimos allí un tipo de anticipo de lo que se va a presentar en todo el evangelio. Vimos cómo el Señor Jesús, habiendo nacido en Belén de Judea, fue rechazado por el pueblo. Jerusalén se turbó al oír el anuncio de su nacimiento. Mientras que los sabios de Oriente, que representan a las naciones, a los gentiles, fueron y lo adoraron. También vimos que estos sabios de Oriente, si bien llegaron por Jerusalén, se fueron por otro camino. Y esto es interesante cuando consideramos el nombre que se le dio a los discípulos en el libro de los Hechos. Ahí en muchas oportunidades se le llama, por ejemplo, cuando Saulo perseguía a la iglesia, en el capítulo 9, dice que se le dieron cartas para apresar a aquellos que eran de este camino. Así que es interesante, ¿cierto? Podemos pensar en eso, que los sabios se fueron por otro camino y los creyentes son llamados aquellos que son de el camino. Ahora queremos avanzar rápidamente al capítulo 16 para tratar de entender por qué ahí el Señor Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero no podemos avanzar tan rápido como desearíamos, porque debemos detenernos en cada capítulo para ver este progreso. Así que el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, el siguiente capítulo, nos presenta a Juan el Bautista, aquel precursor, aquel que venía a allanar el camino, aquel que venía a preparar a las personas para recibir al Mesías y recibir el reino de los cielos que se estaba acercando. ¿Cómo lo hacía? Bautizando a las personas. Ellos confesaban sus pecados y arrepentidos iban a Juan para manifestar que ellos esperaban entrar en el reino de los cielos. Y al final de este capítulo encontramos también algo particular. Encontramos al Señor Jesús, que vino a Juan y él también se bautizó. En los versículos 13 al 17. Él lo hizo para cumplir toda justicia. Esto es lo que le dice a Juan. Juan no quería bautizarlo, pero él dice para cumplir toda justicia. Si él iba a ser el rey de aquellos que se identificaban con él, con ese remanente, él también se iba a identificar con ellos. No porque tuviera pecados que confesar. Leemos en la palabra que él no hizo pecado, nos dice Pedro. Pablo nos dice que él no conoció pecado. Y Juan nos dice que en él no hay pecado. Por lo tanto, no lo hizo con este propósito, sino que lo hizo con el fin de identificarse con ese remanente a quienes él venía como el Mesías prometido. En esa oportunidad, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, vemos dos cosas muy importantes. Vemos que los cielos son abiertos. Cuando él baja las aguas del bautismo, los cielos son abiertos. ¿Qué señal más clara de que el reino de los cielos estaba cerca? Si el reino de los cielos se manifestaba por medio de los cielos abiertos. Y cuando esto sucede también, hay una voz que viene del cielo, que es el mismo Padre que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También vemos que el Espíritu descendió sobre él como paloma. Si nosotros vamos al Salmo 2, que nos habla del reino del Mesías, vamos a ver que allí dice, en el versículo 7, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. ¡Qué maravilla! Que el Padre haya dicho: este es mi hijo, es una manifestación clara de que aquel que estaba allí descendiendo a las aguas era el Mesías prometido. Pero también en ese mismo salmo se habla del Señor Jesús como el ungido. Y cuando vemos a la paloma descender, el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre el Señor Jesús, es una muestra de que Él es el ungido. Es el Espíritu Santo que vino
sobre él para ungirlo, para cumplir su ministerio y anunciar la llegada del reino de Dios, del cual él iba a ser el rey prometido. En el siguiente capítulo, en el capítulo 4, el Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto también fue necesario para manifestar que él, a diferencia del primer hombre, es decir, Adán, no fracasaría ante la tentación del enemigo. Algo fundamental para la manifestación del reino de Dios, porque en otro lugar leemos que el reino de Dios es con perfecta justicia. Adán fue puesto en un jardín de delicias. Tenía todo lo que quería. Él estiraba su mano y tenía posibilidad de comer de todo. Y sin embargo, él falló ante la tentación del enemigo. Pero el Señor Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer en el desierto, un contraste completo con Adán. Pero cuando fue tentado, él respondió en 3 oportunidades con la palabra de Dios. Y con esto obtuvo esa victoria sobre el enemigo. Luego, vemos que el Señor Jesús oyó de que Juan estaba preso. Aquel mismo que dijimos que era el precursor, estaba preso. Y entonces él volvió a Galilea y comenzó su ministerio. Y retomó la predicación de Juan, anunciando la pronta llegada del reino. Para esto él comenzó a discipular personas con el propósito de transmitir el evangelio del reino a la nación de Israel. A la nación de Israel. Hasta ahora, nada acerca de la iglesia. Los capítulos 5 a 7 son, por así decirlo, la constitución del reino de los cielos. No sé si me hago entender. En los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús sube a un monte. ¿Y qué dice ahí? Él dice, las cosas en el reino de los cielos deben ser así. En el reino deben ser así. Luego de predicar eso, aquello que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, él comenzó a manifestar el poder del reino de los cielos. ¿Cómo? A través de milagros. En los capítulos 8 al 9, él comenzó a sanar enfermos, a sanar leprosos, a sacar endemoniados, a hacer milagros que manifestaban el poder del reino de los cielos y de que él realmente era el Mesías prometido. En el capítulo 8, versículo 34, después de sacar los demonios de 2 hombres gadarenos, las personas de ese lugar le pidieron que se fuera. Por favor, ándate, le dijeron. Ahí vemos nuevamente una señal distintiva del rechazo del Señor Jesús. Al final del capítulo 9, leemos que los fariseos dijeron que él sacaba a los demonios por el príncipe de los demonios. Esto, más adelante, una vez más repetido, sería lo que marcaría un cambio completo en la predicación del Evangelio del Reino. Luego, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, él fue aún más allá. Ya no solamente hacía milagros, sino que él escogió a 12 que serían sus apóstoles. Él los llamó apóstoles. Y les dio la misión de predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué Evangelio? ¿El Evangelio de la cruz? ¿El Evangelio de la gracia? No, porque Cristo aún no había muerto en la cruz del Calvario y resucitado. El Evangelio predicado era el Evangelio del reino. Un Evangelio predicado solamente a la nación de Israel. Pues leemos en el versículo 5 del capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no iréis, no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Hasta ahora, nada de la iglesia, solamente a la nación de Israel. Ahora bien, esto no significa que en los capítulos que hemos visto no haya principios espirituales para nuestra vida. Los hay. Solamente decimos que el contexto de todo esto era dirigido a la nación de Israel. Sin embargo, el reino que ellos estaban predicando que se acercaba, no se estaba acercando como ellos esperaban. Ellos esperaban que el evangelio se manifestara en poder. Querían que Jesús los librara, o que el Mesías los librara de los romanos, que era el yugo que ellos tenían en ese momento, el azote que estaba sobre ellos. Y por lo tanto no creían realmente en Jesús porque no veían esa manifestación del poder. Sin embargo, Dios tenía propósitos ocultos en mente. Hasta ese momento eran propósitos ocultos todavía. Algo a lo cual ya vamos a llegar. Esto último queda claro porque incluso Juan el Bautista, que era el precursor del Señor, que había anunciado la pronta llegada al reino de los cielos, dudó. De hecho, leemos
En el capítulo 11, versículos 2 y 3, dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En el capítulo 12 se produce un hecho que sería, por así decirlo, la gota que rebasaría el vaso. Leemos nuevamente en los versículos 22 al 37 que él volvió a sanar a un hombre endemoniado. Algunas personas decían: miren, sacó un demonio, ¿no será este el hijo de David prometido? Mientras que los fariseos dijeron: este saca los demonios por el príncipe de los demonios, que es Belcebú. Luego de esto, el Señor les demostró que él hacía las cosas por el Espíritu de Dios, lo cual, según la profecía, atestiguaba ciertamente de que el reino de Dios se había acercado. Y en el capítulo 13 todo cambia. En el versículo 1 leemos que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. De aquí en adelante, él iba a cambiar por completo su predicación. Ya no hablaría del reino de los cielos. Él comenzó a hablar del misterio del reino de los cielos. Por así decirlo, ese día Jesús salió de la casa de Israel y se sentó junto al mar, figura de las naciones. Y comenzó a hablar de una forma misteriosa, ya no tan claramente, por parábolas. Para que no entiendan, él tiene que decir. Y para poder cimentar el camino de aquello que él iba a edificar sobre sí mismo, es decir, la iglesia. Así que, ¿qué es la iglesia? Perdón por retrasar tanto la respuesta a esta pregunta, pero creo que es necesario que veamos todo este contexto para ver y llegar al capítulo 16 de Mateo, donde el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero para responder la pregunta tendremos que esperar hasta el siguiente video, porque ya hemos llegado al fin. Gracias por participar, por ver este video. Agradecemos a quienes lo hacen. Agradecemos también si compartes este video con tus amigos cristianos. Te pedimos también que te suscribas al canal, que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas el siguiente video de esta serie. Y esperamos que esto sea de edificación para ti. Nos vemos pronto.